gracias al pedido de informe que presentó el Frente de para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, se va a echar a luz sobre las ramificaciones políticas de todo el Grupo Bol en la provincia que gobierna Scioli. Bueno, es que justamente Scioli es un tipo de ellos, no se entiende por qué de golpe deciden atacar. Por otro lado, creo que el contrato, había que dar la fecha exacta, pero creo que el contrato de Bol con la provincia se hizo durante la presidencia de Néstor. O sea, acá se está confundiendo todo de una manera, yo creo que deliberada por parte de Vudú para tratar de confundir más las cosas. Ahora, insisto, él no habla del fondo de toda esta cuestión. Acá Rafecas el domingo dice, en esta nota famosa de Perfil, buscamos un vínculo real, concreto, entre Van der Boel y Vudú. Bueno, ese vínculo real y concreto se encontró ayer. ¿Qué es lo que se encontró? Se encontró a la llana de la administración del edificio que había pagado las expensas alguien que Vudú en teoría no lo conoce. Entonces, digamos, me parece que este es el punto. Es cierto que hay que hablar del tema de lo de Vudú, porque realmente fue insólito el discurso, pero me parece que eso no tiene que permitir que nos alejemos del punto central. El punto central es que Vudú miente, y me parece que lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué. Porque si alguien miente en algo, puede mentir en todo. Jorge, aquí de por medio hay una historia que tiene que ver con la emisión de millones de billetes de 100 pesos. La gente que está en su casa viéndonos en este momento seguramente está interesada en saber cómo puede afectar, si hay un delito cometido por Vudú, su vida diaria, su bolsillo, y al mismo tiempo... Mira, acá hay un delito claro que es el tráfico de influencias. O sea, acá lo que se presume es que Vudú usó a un amigo de su infancia para plantear un negocio formidable como era la impresión de los billetes de 100 pesos, un negocio de por lo menos 50 millones de dólares. Acá hay varias preguntas para hacerte. Primero, esto no viene de ahora, esto viene de la época de Néstor. El problema es si Néstor y o Cristina, ambos o cada uno de ellos, estaban o no al tanto de esto. Si vos me preguntás mi opinión personal, yo creo que es muy difícil creer que un funcionario puede dedicarse a la impresión de billetes sin el consentimiento del presidente, sea quien sea el presidente, sea Néstor o sea Cristina. A mí me parece que no pueden haberlo ignorado. Supongamos de todas maneras que lo pudieron ignorar. Hoy Vudú significa un lastre para Cristina. Entonces yo lo que digo es, acá puede haber dos cosas, o que haya un juicio político al vicepresidente, cosa complicada, porque fíjate que ni siquiera la comisión de juicio político de diputados, que es quien tendría que juzgarlo, está formada. El gobierno evitó formarla. La presidenta es Laura Alonso, una diputada del PRO, pero nunca se pudo formar. Esto ya de por sí es irregular, porque tendría que estar formada como están formadas otras comisiones. Y la otra es no llegar a esa instancia y que por prudencia el propio Vudú diga, permito que me juzguen. Porque si es inocente, no tendría por qué tener miedo de nada. Yo lo que creo es que con esto Vudú está perjudicando a la Presidente, porque si en efecto la Presidenta no sabía nada de esto, lo que tendría que hacer es avenirse a que esto sea aclarado para que termine toda esta circunstancia y no doblar la apuesta, que es lo que acaba de hacer recién. Ahora, Jorge, él fue en su estrategia, fue astuto porque lo que hizo es no mostrarse solo, diciendo que el ataque que le hacen a él es vicepresidente de un gobierno elegido mayoritariamente, y que el ataque a él es el ataque a Cristina Kirchner y a todo el gobierno, digamos. La soledad que él tiene trató de no demostrarla. No, en eso estamos de acuerdo, es obvio, el Vudú no es tonto. Ahora, acá hay una cosa que es totalmente falaz, que es que él está planteando esto como un asunto de intenciones de derrocar al gobierno. Nadie tiene intenciones de derrocar a nadie. Acá estamos hablando de un ilícito. Él todo el tiempo hace hincapié en el tema de la cantidad de votos que obtuvo en la fórmula con Cristina. Nadie está cuestionando la elección, nadie está diciendo que esto es un fraude, para nada. Jorge, para ponerlo en un contexto institucional, estamos hablando del vicepresidente de la República, y esto es un poco de instrucción cívica de secundaria, pero a ver, también expliquémosle a la gente. Puede ser enjuiciado pero no llevado a prisión un vicepresidente de la Nación Sí. El vicepresidente es el presidente del Senado, ¿no? Sí. Lo que acá tendría que pasar es que el Senado tendría que condenarlo y el juicio político se haría en diputados. O sea, el Senado tendría que allanar, como es la Cámara propia, tendría que allanar el camino al juicio político que haría no su propia Cámara, sino la Cámara de Diputados. El problema es que quien encararía ese trámite
en la Cámara de Diputados es la Comisión de Juicio Político, que como yo te decía antes, no está formada. Entonces, habría primero que formar la Comisión de Juicio Político. Ahora, sinceramente, este es un tema político, no jurídico. Digamos, yo, si vos me preguntás, yo no creo que Vudú, a menos que él se avenga a renunciar a sus fueros, pueda ser procesado por esto. Esto tiene un costo político innegable para Vudú, pero no sé si va a tener un costo político, jurídico-político en una comisión de juicio político. Por el lado judicial, en concreto, habrá que ver también si Rafecas no tiene más pruebas que las que se presentaron hasta ahora, porque todos estamos suponiendo que solo se encontró lo que trascendió, pero no hay nada que nos indique eso. A lo mejor mañana, pasado o la semana que viene trascienden otras cosas o se encuentran, se hacen oficiales otras cosas que hoy no conocemos. Jorge, hay que concentrarse, como vos decís, en el meollo de la cuestión, que es que el vicepresidente no explicó justamente lo más relevante de la causa, que es lo que lo involucra a él. Pero yendo a la estrategia de Vudú, que es de cuestionar a todos, quizás Vudú aprovechó, no dio hilo sin, ¿cómo es? Puntada sin hilo, no dio puntada sin hilo, porque fíjate que criticó a la Bolsa de Comercio, que es donde cotizan las empresas, y le viene muy bien al gobierno. No solo criticó, disculpame, no solo criticó, le hizo una imputación penal. Penal, como parte de la mafia. Eso también es grave, y también uno podría preguntarse por qué no lo dijo en su momento, porque él como funcionario público tendría la obligación de haber hecho todas estas denuncias cuando sucedieron. Si a él lo fue a ver el estudio Righi para plantearle un lobby judicial en el Comodoro Pi, él tenía que haberlo denunciado porque Righi es el procurador. Si él lo fue a ver gente de la bolsa de una manera irregular, él lo tendría que haber denunciado porque él en ese momento o era ministro de Economía o era vicepresidente. Él como funcionario público no puede hacer una denuncia penal por la televisión. Él está en la obligación de ir y denunciarlo. Bueno, seguramente a partir de esto, Jorge, va a haber algún fiscal que lo va a citar para que ratifique los dichos mediáticos, digamos, ante la justicia, para que se abran otras investigaciones ligadas o no a esta causa. Lo que dice Lorena es así, tendría, pero bueno, esto es Argentina, de no se sabe, sí. pero tendría que ser así. De oficio, un fiscal tendría que citarlo porque ¿por qué no dio conocimiento antes de esto? Y otra observación, Jorge, que seguramente por ahí la compartís, el vicepresidente en un momento calificó la tapa de Clarín como ilegal. Es un vicepresidente, un funcionario diciendo qué es legal publicar y qué no es legal publicar. Algo insólito en la democracia. Eso tiene que ver, son Ventura, ¿no? ¿Quién habla? Sí. Adrián, eso tiene que ver con, perdón porque no tengo monitor acá, eso tiene que ver con que, con lo que decíamos antes, que empezó a tuitearlo del día primero, después lo escribió Siriel y Tiempo Argentino, y hoy lo dijo Vudú, es parte de la misma línea. Es criticarnos a nosotros por haber hablado del asunto, lo cual es criticar al periodismo, o sea, ellos no pueden criticar que nosotros querramos investigar un tema y se lo contemos a la gente. Bueno, y una clase, Jorge, y una clase de teníamos que limitar solo a difundir, nos teníamos que limitar solo a difundir las noticias. Y una clase de periodismo, Vudú, si lo escuchaste bien. Por eso te digo, esa es la idea que ellos tienen del periodismo, que somos cagatistas dedicados a reproducir lo que ellos nos dicen. Hoy citaron ellos a una conferencia de prensa en el Senado. ¿Dónde estuvo la conferencia de prensa? Lo que fue un monólogo del vicepresidente. No se dejó que los periodistas preguntaran. Nicolás Buñazzi, que fue quien encabezó esta investigación, acá en el programa de radio, estaba ahí, nosotros lo mandamos para que le hiciera preguntas a Vudú, no puedo preguntar bien ni nadie. En definitiva parece no pensar diferente Vudú de lo que piensa Cosia, ¿no? Secretario de Cultura, de que ellos tienen que marcar lo que se puede editar o no. Es cierto, puede haber sido una decisión de soberanía, ¿no? Lo de no responder. No, realmente una vez se toma broma estas cosas porque en el fondo son bastante trágicas. Lo que me parece, el resumen que pasó, que todos vimos hace un rato, fue una persona doblando la apuesta en su desesperación, para decirlo de una manera bastante concreta. Él no sabe qué pruebas hay en su contra, no sabe si van a aparecer nuevas pruebas, y está cada vez más claro que mintió. Cada vez que habla empeora su situación, y lo que hizo fue un poco quemar las naves. Yo no sé si este no va a ser uno de los últimos discursos de Vudú. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona la cosa la semana que viene. Jorge, te agradecemos muchísimo, te mandamos un Gracias, abrazo. Jorge.